¿qué crees que será de ti y de mí? Literalmente, la palabra nos recuerda que estamos ya condenados. Y por lo tanto, Jesús no vino a condenarnos, sino el Padre lo mandó ¿a qué? A salvarnos. ¿Quién puede decir, yo necesito salvación? Y en verdad es algo que a veces se nos puede perder en el éxito que podamos tener en la vida. De que pues bueno, he logrado X y lo otro, y me he determinado y soy disciplinado, y la otra gente que no tiene o que no puede es porque le falta disciplina, le falta eso, y pues hasta cierto punto aquí en la tierra podemos decir que eso es cierto. Pero se te olvida una cosa: es Dios quien mantiene tu corazón latiendo, no tú. Por lo tanto, es importante humillarnos ante el Señor. Comparto esta mañana usando la palabra de Dios, que siempre la escritura es sobre todo, pero sí les voy a mencionar, y por eso es importante decir, les voy a mencionar algunas cosas de un escrito, de un artículo que leí en las redes de Reforma de Evangelio por Ligon Duncan. Es rector y director ejecutivo del Seminario Teológico Reformado, titulado, así se titula el artículo que saqué algunas cosas aquí: Los medios ordinarios para el crecimiento de la iglesia. Y podríamos decir ordinarios, la palabra es más que ordinaria. Y tal vez en un momento y en el contexto de una iglesia, de un servicio dominical o de un estudio bíblico, podamos decir amén. Pero ese amén continúa al salir del estudio bíblico. Estamos convencidos de que la palabra de Dios en verdad es lámpara a nuestros pies, de que la palabra de Dios en verdad es alimento a nuestra alma, de que creemos de que por muy rico que sea el pan, y a mí me encanta el pan, pero no solo del pan vivirá el hombre. Puedes de nuevo alcanzar todas las riquezas de este mundo, pero ¿de qué te conviene?, pregunta Jesús, si al final pierdes tu alma. Veamos entonces. Ligon Duncan dice lo siguiente: vivimos tiempos confusos y desconcertantes para los cristianos confesionales, o sea, cristianos que se rigen por un compromiso teológico público y colectivo de fidelidad a las enseñanzas bíblicas sobre la fe y la práctica, tal como se exponen en las grandes confesiones de la Reforma Protestante. Presenciamos la desparción definitiva del liberalismo teológico, el auge del pentecatolicismo, los inicios del llamado movimiento de la iglesia emergente, el declive del evangelismo, el evangelicalismo, y una profunda confusión sobre cómo la iglesia debe llevar a cabo su vida y su ministerio en una cultura cada vez más postcristiana. A nuestro alrededor, en nombre de la evangelización, vemos iglesias evangélicas que, en nombre de la cultura, transiguen tanto en su mensaje como en sus métodos. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Nos hemos desviado de lo simple, pero profundo y poderoso de lo que ya está escrito para nosotros, la instrucción de lo que el buen Padre nos ha dado para funcionar como su familia. En cada hogar, el papá, siendo cabeza del hogar, es el que debe dirigir en su hogar. No mandar, sino dirigir. Y con su ayuda idónea, poder guiar entonces a la familia. No es el rol de la mujer sin el padre. Una cosa que el pastor mencionó en la conferencia ayer es de que, no me acuerdo exactamente los números, pero estadísticamente se ha mostrado cómo en las familias donde hay un papá físicamente presente, o sea, que pues no haya abandonado a la familia, está físicamente presente y trabaja y provee, y pues vaya, los hijos tienen todo lo que necesitan. Y gloria a Dios por ese esfuerzo
que el varón hace por su familia. Pero interesantemente, por falta de interacción, por falta de presencia con sus hijos, esos hijos crecen con similares dinámicas de un hogar sin papá. Entonces puede estar el papá proveyendo y a todavía estar o ser ausente. Cosa tan increíble pensarla. Y sí, puedes decir, no, pues siempre tuve mi papá o siempre estuvo mi papá, pero no, tal vez tuve mi papá. Y nos podemos reír de muchas cosas, como a veces salen a las calles a hacer estadísticas y le preguntan al papá, a ver, ¿te puedo hacer una prueba? Y el papá, ahí con los niños, ok, dime los nombres y edades de tus hijos. Y empieza pues Chespirito y Chilindrina. ¿Y cuántos años tienes? ¿Verdad? Dime el mejor amigo o amiga de tu hermanito. Y, oye, ¿tienes amigos? Y se sacan de onda y empiezan a sudar. Y luego pues ya le permiten a la mamá que venga. A ver, señora. Ella, no, pues tal, años tal, sangre del tipo de sangre tal, calzado tal, los amigos, este amiguito no me gusta, pero este sí. Y, o sea, increíble. Hermanos, ¿quién está dirigiendo allí? Entonces, entre muchas risas, también causa nervios. El mensaje de hoy no es para regañarnos, me incluyo en eso. Es simplemente para despertar y recordar que sí hay un Padre perfecto. Y Él ha puesto para nosotros esa orden, esos hábitos de gracia que nos van a ayudar. Dios no espera que uno como varón averigüe o sepa hacer todo. Lo que Dios quiere de nosotros, varones, es de que nos sometamos a Él y que dejamos que Él nos dirija. Y que por lo tanto las conversaciones con nuestras esposas y con nuestros hijos, cuando en el contexto lo permita, podemos decir, familia, recordemos que Dios quiere esto para nosotros. Es lo que Dios pide. Dios quiere que para allá vayamos y no para acá. Dios nos advierte de no confiar en nuestro propio entendimiento. Porque nuestro corazón es ¿qué? Terriblemente engañoso, hermanos. Entonces rápidamente hay que ver aquí 3 perspectivas sobre el ministerio del Evangelio. Están quienes piensan que una participación cultural efectiva requiere actualizar el mensaje. Ya esto está un poquito old school, está de la vieja escuela, ya ni siquiera lo podemos respetar como vintage. ¿Verdad? Nos encanta las cosas que son vintage, las cosas antiguas. Vamos a las tiendas y, la ropa de los 80, la ropa de los 70 y todo bien cool, bla, bla, bla. Y podemos admirar muchas cosas humanas del pasado, pero lo que dijo Dios ya pasó de moda. Y me incomoda, es que Dios se tiene que actualizar. El mensaje se tiene que actualizar, porque el mundo está cambiando. Entonces, por lo tanto, aunque no lo digamos en voz alta, nuestras prácticas, nuestras actitudes pueden empezar a comunicar que Dios es el que está fuera de moda y uno es el que sabe mejor que Dios. También están aquellos que piensan que un ministerio efectivo requiere actualizar nuestros métodos. Sí, ustedes han notado que de repente nosotros cambiamos una cosa, como por ejemplo ya no pasamos la bolsita para levantar los diezmos y ofrendas. Está ahora la entrada y la salida. ¿Sí? Pero eso no afecta el hecho de que aún tenemos como parte importante esa práctica, ese hábito de gracia, de que con un corazón alegre, conforme Dios ponga en nuestro corazón, vamos a dar. Y es entre Dios y entre mí. Ahora, pero pastor, ¿hay iglesias que abusan? Sí hay. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? No, pero que abusan y que luego que se hacen ricos o que según son no lucrativos, pero hacen esto y lo otro y que, ok, sí, de acuerdo con todo eso. ¿Acaso te sorprende que hay pecado en el mundo? ¿Acaso te sorprende que hay corrupción en el mundo? ¿Acaso te sorprende? Porque Jesús nos dijo múltiples veces que habrán lobos disfrazados de... Entonces, cuando ves ese lobo, decláralo, dilo. Si ves que se está haciendo algo incorrecto, no digas amén y no te quedes callado. Habla, porque tienes esa responsabilidad y ese guía de la palabra para contigo. Entonces sí, entonces están aquellos que pienso que es donde nosotros nos tratamos de enfocar aquí como iglesia local, a quienes piensan que un ministerio efectivo comienza con un compromiso previo con el mensaje y los métodos de Dios.
tal como se exponen en su palabra. Y de allí no hay que desviarnos. Y espero estés de acuerdo. Y aunque se oiga feo, si no estás de acuerdo, que el enfoque es la palabra de Dios, su mensaje, sus métodos, entonces no es esta la iglesia para ti. ¿Me está corriendo? No, simplemente te estoy diciendo que es importante saber a dónde estás y con quién estás. Esta iglesia tiene defectos, empezando con su pastor, empezando conmigo. Pero es sano saber que eres imperfecto. Y es sano saber y apegarte al Dios, al único que es perfecto. Y te invito, aférrate a ese Dios perfecto. El énfasis está en los últimos 2 versículos esta mañana, pero en verdad voy a regresar un poquito al versículo 42, ya que lo estoy pensando. Así es que si me acompañan en su Biblia, el capítulo 2, versículo 42, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. ¿Recuerdan la tarjetita? Veo que ahí en el lobby aún hay tarjetas. Si quieres, como un marcador de tu Biblia, enfócate en eso. Es lo que, Señor, ¿qué quieres de mí? Y ahí está la respuesta, de que te aferres, de que te dediques continuamente a lo que Dios nos ha instruido. Y ahora en el versículo 46 y 47 dice: día tras día continuaban, ¿cómo? Unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es increíble, familia, pero lo que vemos en el mundo, en las redes sociales, es de que esto es lo contrario, o lo que está ocurriendo, perdón, en realidad, en la actualidad, parece ser lo contrario a lo que estaba ocurriendo al principio. Estamos viendo que estaban juntos con alegría y sencillez de corazón, estaban alabando a Dios, estaban hallando favor con todo el pueblo. ¿Ustedes creen que como creyentes, como iglesia, ahorita se está hallando favor en el mundo? Al contrario, nos están odiando más. Y nosotros tenemos la culpa por hipocresía. Tenemos la culpa por predicar y hablar ciertas cosas y completamente ser hipócritas. Y Dios va siempre a descubrir, no encubrir, descubrir, right? A descubrir lo que hace daño a su pueblo, a su familia. Entonces, consideremos esto, hermanos, muy seriamente, porque Dios es el que creó este concepto de familia. Lo que tú y yo hacemos por naturaleza es destruir a la familia. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero recuerden esto, tan increíble. Qué tan bueno es el Padre Celestial de que a pesar en el jardín, cuando por primera vez la humanidad sintió vergüenza. O sea, ¿qué será no tener ninguna carga, ninguna pena, ninguna vergüenza? Nadie de nosotros podemos tal vez pensar y decir, ¿cómo? Pues quién sabe cómo será. Pero así fue todo perfecto cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Y con ese libre albedrío que les dio para decidir, porque no nos hizo robots. Y ese libre albedrío continúa para nosotros, para obedecer o desobedecer. Y la obediencia a Él es bendición para nosotros. Aún no es ni siquiera para Él, para que Él muestre que tiene la razón. Al contrario, qué bendición nosotros saber en verdad, mi Padre tiene la razón. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron y lo típico que ahorita mismo sigue. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Dónde están? No es porque en verdad no los veía, sabía dónde estaban, pero la pregunta era para ellos. La pregunta para ti esta mañana es: ¿dónde estás? ¿Te estás escondiendo entre los arbustos? ¿Te estás escondiendo detrás de cierta pena? Dios lo ve todo. Y claro, le dicen a Dios, pues nos escondemos porque estábamos desnudos. Y Él pregunta: ¿y quién te dijo que estás desnudo? Y pues claro, ahí luego lo empezaron las señas, pues bueno, bla, bla, es que desobedecimos. Pero ¿sabes qué? Fue la mujer que tú me diste. ¡Qué barbaridad! Hasta el Padre mismo, a Dios mismo, a su mismo Creador, le quiso echar la culpa. ¿Tú me diste?
una mujer quebrada, no worky. Entonces la mujer, aparte de descubierta, ahora injustamente culpable, ella dice, pues no, pues fue la serpiente. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿a quién le estás echando la culpa de tus pecados? ¿Quién tiene la culpa del desastre que puede haber en tu vida? ¿En verdad somos víctimas? Y de nuevo, no me refiero a esto de condenación, porque créanme que en esas palabras hay amor. Pero Dios se enojó y los sacó del jardín. Pero recuerden conmigo, ¿qué hizo primero antes de darles su castigo? Los vistió. Los vistió. Y qué casualidad que ellos trataron de su forma encubrirse, y sabemos que usaron las hojas de higo. Gracias. ¿Y cuál planta? ¿Y qué sabemos? Que tu forma, mi forma de encubrirnos, la vergüenza, la pena, no va a durar, porque las hojas se marchitan, se secan y luego se van a deshacer y continúas desnudo. Pero Dios les dio piel, les dio vestimenta de piel. Parece como que tuvo que haber un sacrificio, tal vez de un cordero, para taparles esa pena. Y desde un principio, como el buen padre ya tiene el plan, es que nosotros, hermanos, en verdad no contamos con su astucia. Déjate sorprender. Déjate ser admirado por Dios. La familia del Padre se reúne constantemente en la palabra de Dios. Por eso, como dijo Lengen Duncan, no podemos apartarnos de esto ni cambiarlo para quedar bien con la gente. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, leímos en el versículo 42, y día tras día continuaban unánimes en el templo. Hermanos, la pregunta 89 del Catecismo Menor de Westminster pregunta: ¿cómo se hace eficaz la palabra para la salvación? Y la respuesta está aquí. El Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en santidad y consuelo mediante la fe hasta la salvación. Ahora entienden por qué puedo estar en el Señor y decir, ok, Él me dice, tú cállate y tú diles lo que yo dije. Y ahí está la respuesta. Es la palabra a través del Espíritu Santo quien te va a convencer y te va a convertir, no yo. He escuchado un sinnúmero de historias de misioneros que han sido fieles, obedientes, salir al campo misionero, ya sea localmente o en otra parte del mundo. Y dicen, sí, me cuentan, Pastor Vic, he estado años en el campo misionero y no hemos podido lograr tener a una persona. Y ellos siempre salen con la misma respuesta. Pero cuando buscamos de Dios, Él nos dice simplemente, tú sigue predicando mi palabra. No es como que pues éntrale a las modas de ese país donde tú vas, ves cómo te puedes conectar con ellos. Sí, queremos ser creativos en todo eso, pero al fin de cuentas, predícales la palabra y mi espíritu los va a convencer. Si estás en Cristo, ¿quién te convenció? El Espíritu Santo a través de su palabra. Y después de estar en Cristo, ¿quién te sigue convenciendo para transformación? Igual su palabra. Así es de que no importa cuál sea tu situación en este específico día, la palabra es para nosotros. Recibamos la palabra. Seamos humildes y decir, ¿será que pueda yo aprender algo este día? Y la respuesta es sí. Otro comentario de Duncan dice: el ministerio basado en los medios ordinarios de gracia cree que Dios cumple lo que dice en la Biblia acerca de la importancia central de esos instrumentos públicos y externos para la vida y el crecimiento espiritual. Dios instruye explícitamente
a los ministros y a las iglesias y hacer lo siguiente: dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. 1 de Timoteo 4:13. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta y anima con toda paciencia y enseñanza. 2 de Timoteo 4:2. Haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que te he mandado. Mateo 28:19. Más claro no puede estar. Y si esta iglesia tú notas que se empieza a desviar, di algo. Si el Espíritu te está diciendo: nos estamos desviando de lo que Dios dijo que hiciéramos, de los hábitos de gracia que Dios ha establecido para una familia sana, di algo. Por lo tanto, la familia del Padre comparte con alegría. El versículo 42 también dice en la porción C: y se dedicaban continuamente a la comunión, al partimiento del pan. En el versículo 46 leemos: día tras día continuaban partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y sí, aquí estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de la Santa Cena, el privilegio que tenemos en ese hábito de gracia, en ese sacramento de poder juntarnos y recordar lo que Dios hizo por nosotros. La pregunta 91 del Catecismo Menor de Westminster pregunta: ¿cómo se convierten los sacramentos en medios eficaces de salvación? Y la respuesta es: los sacramentos se convierten en medios eficaces de salvación no por ninguna virtud que tengan ellos o quien los administra, sino únicamente por la bendición de Cristo y la acción de su Espíritu en quienes lo reciben por la fe. Por lo tanto, cuando nosotros típicamente el primer domingo del mes ponemos una mesa aquí y ustedes van llegando y ven que la entrada hay las capitas que tienen el jugo de uva y tienen pues el pan, ¿no? que está representado allí, que es porque somos salvos, es porque estamos ya bajo la gracia de Dios que nosotros participamos. Y esa cena, la última cena, que pues fue también hecha famosa por el arte de Michelangelo, entonces vemos que no solamente es arte cristiano, arte religioso. En verdad fue una cena, estaban celebrando, estaban juntos. No más que en esa cena Jesús les dijo unas verdades increíbles. Porque el mundo estaba a punto de cambiar, ser voltado de cabeza a pies, de pies a cabeza, perdón. Todo por este amor tan profundo de Dios, donde Él se entrega, donde Él se sacrifica. Entonces, sí, hermanos, Dios construye explícitamente a los ministerios, explícitamente a los ministros y a las iglesias de hacer esto. Palabras que escuchamos y que tal vez dentro de sueños nos acordemos, pero tomen, dice: coman, esto es mi cuerpo, que es dado por ustedes. Beban de él todos ustedes, porque esta es mi sangre, Jesús les dijo, de un nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Y luego hay esa promesa también: porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, anunciarán la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué palabras tan poderosas y transformadoras o palabras absurdas? ¿Para ti cómo suenan? Porque no hay un intermedio. O es completamente verdad y transformador y palabras de esperanza para el futuro, o es absurdo. Y lo increíble es de que tienes el libre albedrío, tengo el libre albedrío de creerlo o no creerlo. La familia del Padre alaba a Dios de forma unida. Ustedes saben que como 4 veces al año más o menos tenemos un servicio unido. Pero a veces me pregunto, porque entiendo, he escuchado un montón de, voy a decirlo, pues serían excusas el por qué no participar allá cuando estamos unidos. Son excusas porque digo yo, de repente tal vez no entendemos
de que somos una sola iglesia, de que somos un solo cuerpo. Y ni tú ni yo somos nadie para menospreciar a cualquier parte del cuerpo de Cristo. Ya hemos estudiado eso, lo hemos leído y sabemos que el cuerpo de Cristo es perfecto. Y pensar que tú y yo, que somos imperfectos, somos parte de. Entonces, por honra y por gloria a Él, de que nosotros lo entendamos y que entonces vivamos en esos hábitos de gracia que nos ha dado. La oración. Por eso, continuamente les damos cada semana un guía de oración. Y si, ¿por qué no? Llévate 1, 2, 3. Llévate una copia para ponerla en tu coche, para ponerla en tu bolsa, en tu cartera. Cualquier oportunidad que tú tengas. Únete. Si puedes y tu calendario o agenda lo permite, reúnete con nosotros los miércoles. Como ustedes saben, es la práctica que tenemos como iglesia y que va a continuar. Y que en pocas ocasiones tal vez tendremos un receso, pero siempre tendremos oración. Y poquito a poquito también nos estamos acompañando por nuestros hermanos de habla inglés. Por eso ustedes ven que el guía es bilingüe. Así es de que es un hábito que nosotros debemos de continuar, así como ellos lo hicieron. Se dedicaban continuamente a la oración, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El punto que voy a hacer aquí no es, ok, ahí viene, me va a hacer sentir mal, porque yo lo veo que toma lista de quién viene. Cuando tomamos lista, nomás quiero que sepan, administrativamente hablando, es simplemente para como justificar el uso del salón. Así es de que si yo le pido a la hermana Ileana que me guarde un salón, me busque un espacio para 50 personas, pero continuamente vienen 5 personas, se le va a dar ese lugar a un grupo que tiene las 50 personas. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es la razón, porque como sabemos que tenemos estas instalaciones increíbles y son compartidas por 3 grupos, por decir, un solo cuerpo en Cristo, pero 3 grupos: el ministerio en inglés, el ministerio hispano y también el ministerio mandarín, mandarín. Entonces compartimos las instalaciones y no se diga también que las instalaciones, como ustedes ya lo saben, muchos también son rentados los espacios por otros grupos. Aquí otras escuelas, otros lugares vienen aquí y reservan los salones, los cuartos, los santuarios. Entonces, sí hay un aspecto administrativo detrás de todo eso. Pero el punto es de que, punto y aparte, nosotros nos enfocamos en este hábito de gracia, este privilegio que tenemos, que somos invitados a entrar al trono de gracia confiadamente, a orar. Y si lo haces fielmente en casa, gloria a Dios, continúa haciendo, no cambies eso por nada. Pero sí te animo de que cuando hay la oportunidad, sí te unas continuamente, conforme puedas, a la oración. ¿Qué es la oración? La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios. En el nombre de Cristo, con la ayuda de su Espíritu, con la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento agradecido de sus misericordias. Y por eso en nuestra oración también hay adoración. ¿No es así? No puedes en realidad orar al Padre sin adorar al Padre. Conocemos todos la palabra donde le preguntaron a Jesús, bueno, y enséñanos a orar, ¿cómo es que? Y Jesús les contestó, oren de esta manera, no oren este rezo o esta oración, sino oren de esta manera. Dijo, Padre, ¿qué? Nuestro. ¿Eso qué nos da a entender? Comunidad. Y si tú te encuentras continuamente a solas orando Padre Nuestro, estás perdiendo el punto. Porque incluye, se asume en ese ejemplo que nos dio Jesús, que es importante corporalmente estar en unión orando. Ahora de nuevo, por eso todos podemos estar en la misma página, en el mismo corazón.
llevando una copia del guía de oración, y aunque no estés presente, aún estamos en un acuerdo orando por lo mismo. Pero bueno, eh, cuando una familia se encuentra, vamos a decir, feliz, que hay armonía en nuestro hogar, y que a veces parece que son ratitos más pequeños, más ratos de drama y luego menos momentos pequeños de paz y armonía. Pero saben que una cosa clave es la comunicación. ¿A poco no? Así de sencillo. Más tarde nos damos cuenta que para empezar no hay comunicación con el Padre Celestial. Hay una desconexión. Te paniqueas cuando se va el internet. Pero ¿qué tal? ¿Te paniqueas pensando cuándo fue la última vez que escuché de Dios? ¿Dónde está esa urgencia? Tengo días, tengo semanas, tengo meses sin escuchar de Dios. No está lejos. Y me digan hoy en día con la tecnología. Finalmente, una familia de un Padre perfecto que se ama sigue creciendo. El Señor, no el pastor, no los ancianos, no los líderes, sino el Señor añadía cada día al número de ellos a los que iban siendo salvos. Y hermanos, es uno por uno. Recuerda ese día. ¿Cuándo fue ese día o ese momento en que tú te concientizaste de que dices, wow, soy salvo, soy un hijo de Dios, Él me ama, en verdad perdona mis pecados? ¿Cuándo fue ese día? Recuerda ese momento. El Señor añadía. Él sigue haciendo su obra. ¿Por qué no ha regresado? ¿Por qué dice la palabra que algunos se burlan y consideran que Él es tarde? Es porque Él es paciente. Mucho más que tú y yo. Y su deseo es de que nadie se pierda. Tenemos hijos, tenemos familiares, no queremos que tampoco se pierdan. Pero yo entiendo mis límites, pero no me confío en eso. Confío en un Dios que a través de su Espíritu y usando su palabra va a convencer. Y por eso doy gracias a Dios por cualquier persona que no sea yo, que quiera predicarle a mi familia o amistades que amo tanto que aún no tienen a Cristo, que aún no tienen una vida completamente sometida al Señor. Entonces, hermanos, estas son las principales maneras en que el pueblo de Dios crece. Somos salvos por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente. Pero los instrumentos, las herramientas de la gracia de Dios para llevarnos a la fe y hacernos crecer en la gracia son la palabra, los sacramentos, la oración. Y unidos. Y nada de lo que hagamos en el ministerio, hermanos, por muy imaginativo, clever, que pueda yo hacer aquí para llamar la atención, hay iglesias o templos o lugares llenos de gente que escucharán unas palabras terribles del Señor. Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y ellos van a declarar, pero Señor, yo prediqué, yo hice eso en tu nombre, yo hice lo otro en tu nombre. Sí, y engañaste a muchos en mi nombre, pero a mí nadie me engaña. ¿De Dios quién se burla? ¿Y eso te dará temor del malo o temor del bueno? La sabiduría, el principio de la sabiduría es, hermanos,
Ese temor es del bueno. Dios no quiere destruirte, ya lo hubiera hecho, mas quiere salvarte. Entonces, ¿qué vemos en esas imágenes? ¿Por qué las puse allí? Porque pues trajo gozo a mi vida y dije, Señor, somos una iglesia imperfecta, pero en verdad nos encanta tu palabra, por lo tanto nos reunimos y nos has dado maestros fieles que buscan enseñar tu palabra de acuerdo a lo que tu palabra dice, sin ninguna manipulación. Hombres, mujeres, los dos, predicando a niños, predicando a mujeres, predicando a varones, predicando a todo este cuerpo. Y nos unimos para orar, nos unimos para partir el pan. A veces es pan como el que vamos a partir ahorita a la salida, un pan dulcecito, buenas calorías, y luego a veces es pan para nuestra alma, hermanos. Pero en todo eso, démosle gracias al Padre Celestial. Pongámonos de pie. Al Padre Celestial, que es el único Padre perfecto. Y que en esta iglesia imperfecta, Él sigue derramando su amor perfecto y nos ha dado esos hábitos de gracia. Si dices, pastor, usted sigue mencionando, pero no entiendo esos hábitos de gracia, ven a hablar conmigo o ven con uno de los líderes, porque creo que ellos lo entienden muy bien y te podrán decir. Eso es lo que Dios ha dado a su iglesia para poder ser una familia unida. Entonces, reflexionemos. Les doy un reto. Abre tu mesa. El reto de Hechos 2:46. Invita a alguien de la iglesia a comer a tu casa. Oh no, ¿qué me está pidiendo? Un cafecito aunque sea. Hermanos, si la bruja del 71 lo pudo hacer y entre los vecinos se pedían una tacita de azúcar y todo eso, ¿ustedes entender o no entender? Bueno, entonces aquí les va la primera. Babe, ¿te han invitado a algunos a su casa a tomar una taza de café? Porque a mí no nos han de amar. Pero igual yo tengo la culpa. Así que nos hablamos a todos. Hagámoslo. Un mensaje de ánimo. Eso sí, ¿saben? Varios hermanos me mandan un mensaje. Pastor, estoy orando por usted. Pastor, ¿cómo puedo orar por usted? Pastor, ánimo. Adelante, pastor. Muchos han estado orando por mi suegra. Iba a decir nuestra suegra, es nuestra suegra. Por mi mamá. ¿Verdad? Claro, tengo a mi mamá que nos ve en línea. Te amo, mamá. Y felicidades a mi papá. Pero hermanos, juntos oramos y velamos unos por otros. Déjame saber cómo también puedo orar por ti. Cuando haya necesidad, dice la palabra, comuniquémosle a los ancianos para que oren. Al frente van a haber personas. Si tú necesitas oración, y déjate digo, la necesitas. Entonces van a haber personas aquí que van a orar por ti y te van a ministrar. Y finalmente pues recibe un invitado el próximo domingo. Llega tempranito. O ves ese invitado y ahí en la mesa de picnic o aquí afuera, hoy va a ser aquí afuera en el patio, tú llévale esa taza de café o llévale esa pieza de pan a una persona nueva que no conozcas. Y ojalá te pase como a mí. El otro día fui a la clase de membresía, me presenté a una persona que nunca había visto en mi vida, según yo, y pensé, dije, pues bueno, ha de tener menos de 6 meses. Hermana, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Ya como más de 2 años, pastor. Oh, Dios. Entonces, este mensaje es para mí también. Y quiero esforzarme a conocerte más. Quiero esforzarme a tratar de ofrecerte mi amistad, mi oído, porque solo uno me sirve. Pero mientras aguante, aquí estoy para escucharte. Con toda confianza, mi teléfono celular es público. Úsenlo. Si puedo contestar, bien contesto. Si no, déjenme un mensaje. Pero el punto es de que, ¿qué es lo que la palabra a través del Espíritu Santo te provoca a hacer? Sin duda, orar sin cesar y sin duda, alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor y cuando regrese para despedirnos les voy a compartir sobre esta tarjeta que acabo de recibir esta mañana al entrar aquí, que me bendijo de muchas maneras, pero que quiero compartir con ustedes también. Adoremos al Señor. Amén. Así es. Así que vamos a alabar esta misma porción que hicimos hace un momento, donde comienzan los hombres, después las mujeres se incluyen. Creo que es importante unir nuestras voces, nuestros corazones y el mismo sentir espiritual. Amén. Hombres conmigo, reinarás por siempre.
Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Una vez más y sin